buenas tardes, amigos de Política Pública. Hoy está aquí don Félix Luna y tenemos un invitado especial que se trata del licenciado José Rijo, que es experto económico del país. Y hay que ponerle ese título a usted. No. Andrés. Del país. El cuco del gobierno, digo yo. No, pero bueno, mire, vamos a empezar de una vez. Tenemos el caso de... En el tema económico hay varios puntos que hay que tratar. El primero es el presupuesto de la nación, que este año asciende a 821 mil millones, 100 mil millones más que el año pasado, pero el presupuesto, igual que el del año pasado, es deficitario, es decir, que no se recauda para cubrir el presupuesto. Entonces vamos cogiendo, yo quiero que usted nos analice aquí, si hay que coger prestado para cubrir el presupuesto. Bueno, Andrés, Feli, un gran privilegio compartir con dos grandes amigos, ¿no? Mira, el presupuesto general del Estado en la República Dominicana es un formalismo. Y en los últimos 10 años ha sido una estafa, un engaño que le ha hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana al pueblo dominicano. ¿Y por qué razón digo que es una estafa, que es un engaño? Porque lo que se presupuesta al final no se ejecuta. Y por eso se han inventado al final de año un supuesto presupuesto complementario que no existe en la ley orgánica de presupuesto, que es la que norma el contenido y los procedimientos para hacerse el presupuesto de cada año. Y esa violación es legalizada porque el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente tienen el control de todos los poderes del Estado, incluido el Congreso. Entonces, al final de año se legaliza mediante un proyecto de ley que aprueba el Congreso, para borrar todas las modificaciones, variaciones, omisiones, violaciones a las leyes del sistema de administración financiera del Estado. Eso es lo primero. Es decir, es una ley que está sujeto a la Constitución y a varias leyes, que es violada de manera vulgar. Desde el año 2008, para la reelección del doctor Leonel Fernández, se estableció en el país un modelo de presupuesto deficitario. Es decir, que para poder ganar las elecciones en el 2008 hubo que gastar más de lo que había presupuestado. 56 mil millones. Exactamente. El déficit. El déficit del año del 2008. A partir de ahí, ese modelo no ha podido disminuirse. Y es algo tan increíble que en el 2012 llegamos al máximo de todos los déficits de 156 mil millones de pesos para que Danilo Medina pudiera ganar las elecciones del 2012. Así es que el modelo se mantiene por 11 años, el presupuesto de este año es deficitario y el del próximo año es deficitario y del 2020 es deficitario, es decir, que continúa un modelo. Ahora, cuando usted agarra y toma sus ingresos y le resta su gasto, usted debe de tener por lo menos un superávit, es decir, que le sobre para cubrir la deuda que usted tiene. Porque el gobierno viene endeudándose, porque los déficits significan deuda. Para cubrir un déficit hay que tomar prestado. Ahora, ¿qué pasa? Que ese endeudamiento, esa falta de recursos para poder cubrir los gastos, obliga a tener que buscar más dinero que lo que le ingresan. Ahora, como no podemos pagar la totalidad de los gastos, tampoco podemos pagar ninguna deuda que se vence. Entonces tomamos prestado para pagar el déficit y tomamos prestado para reenganchar la deuda, es decir, para hacer lo que mi amigo Luis Reyes, el director de presupuesto, llama un rollover, ¿no? Es un reenganche. Tomo prestado para cubrir una deuda que se vence, es decir, no abono capital. Sí. Y eso crea un círculo vicioso
que ha llevado a que cada año ya el gobierno no tenga ni siquiera para pagar los intereses. Por ejemplo, desde el año 2013 hasta julio del 2018, el presidente Danilo Medina ha pagado 481.000 millones de pesos solo de intereses. Y para pagar eso, 260.000 millones ha tenido que ser con nueva deuda. Entonces nosotros estamos capitalizando los intereses, es decir, estamos aumentando la deuda porque no podemos ni siquiera pagar los intereses con los ingresos. Y una cosa terrible, como los impuestos, ha tenido que hacerse varias reformas tributarias, es decir, a incrementarle las tasas de impuesto a la gente, ese componente, los intereses han ido creciendo más que el crecimiento de las recaudaciones. Por eso es que cada día nosotros tenemos que pagar más dinero con relación a los tributos, a los impuestos. De cada 100 pesos de impuestos que usted paga este año, 24 pesos deberían dedicarse al pago solo de los intereses. Y para amortizar de la capital, si se fuera a amortizar, tendríamos que utilizar 24 pesos más. Eso quiere decir que de cada 100 pesos de impuestos que usted paga, de cada 100 pesos de ingreso normal, corriente que le entra al Estado, tendría que dedicar 48 pesos para el servicio de la deuda, pago de intereses y capital. Por lo tanto, nada más le quedan 52 pesos. ¿Y ahora qué es lo que se está pagando? Nada más intereses. Intereses, porque la deuda lo que se está haciendo es reenganchándose, es decir, no se paga la deuda. Es decir, que la deuda crece y crece. Crece y crece, por eso vamos a finalizar este año mal contado cerca del 54% del Producto Interno Bruto, sin incluir una serie de deudas en la deuda. No, sí, de la deuda. El 54% del Producto Interno Bruto ya lo debemos. El reciclaje de la deuda es tan terrible que el gobierno la esconde, porque si la transparenta totalmente, vamos a tener que casi un 60%. Porque, por ejemplo, el fideicomiso Redivial debe a la fiducia del Banco de Reserva unos 25.000 millones de pesos y eso no está contemplado como deuda. Para el próximo año se están colocando 66.000 millones de pesos de disminución de cuenta por pagar que no están contemplados como deuda este año, sino que es un gasto que se ha hecho por encima del presupuesto, oculto, opaco, por debajo de la mesa, y como no se registra para este año, se pone que tiene que ser pagado el próximo año con nuevo financiamiento. Es decir, que si tú estás pagando 66.000 millones de pesos de cuenta por pagar el próximo año, significa que ese dinero se ejecutó este año. Por lo tanto, la disminución del déficit no es real, es manipulado, es maquillado. Y hay una situación tan grave como con esto, es que no se conoce cuál es el detalle de esas cuentas por pagar. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas está dejando de pagar a suplidores, contratistas, 17.000 millones de pesos que lo van a pagar el año que viene. Pero no se sabe a quién es que se le debe, ni el concepto, es decir, qué fue lo que se hizo. Ni dónde están los fondos. Ni dónde están, ni cómo fue que se hizo esa contratación de ese dinero que se debe. La Presidencia de la República está dejando de pagar más de 5.000 millones de pesos que lo están transfiriendo para el próximo año. Algo que violenta la ley orgánica de presupuesto, porque la ley ordena que ninguna institución puede devengar un gasto, es decir, ejecutar, comprar nada, si previamente la dirección de presupuesto le dice, mira, tú tienes recursos para que compres sus aire acondicionados, o tú tienes recursos para que tú hagas 5 kilómetros de carretera. Tú no puedes hacer 10 kilómetros de carretera cuando tú nada más tienes autorizado 5 kilómetros. Entonces, esa diferencia genera una deuda y esa deuda no se registra y se pasa para el próximo año. Es decir, que es una deuda oculta, ilegal. Para eso, inclusive, y es bueno que la gente lo sepa, para cumplir la ley, el presidente de la República
el febrero del año pasado hizo un decreto, el 1517, donde ordenaba que nadie podía asumir un compromiso de gasto si no tenía previamente la certificación de apropiación, es decir, si no tenía el dinero reservado. Eso no sé. Es decir, para cumplir la ley. Él hizo un decreto para que se cumpliera la ley. ¿Y qué pasa con la presidencia de la República? Que es el primero que la viola porque está dejando más de 5.000 millones de pesos para el próximo año. Sí, entonces estamos en Entonces, hay deudas que no se registran y por lo tanto el gobierno presenta un nivel de deuda menor al real. Pero, José, entre lo que está presupuestado para educación, del famoso 4%, que su inversión no es en la calidad, sino un gasto ahí. Un gasto a lo loco. No es para la calidad. No es para la calidad, que debería ser para la calidad, claro, de la educación. Entre ese porcentaje más el de la deuda, y la mitad del dinero. Si nosotros ponemos, ¿cuáles son los principales gastos del gobierno? Remuneraciones de empleados, Sí. que ha pasado en el septiembre del 2012, estaba en 88.000 millones de pesos. Para el próximo año sobrepasará. 770.000 empleados. Sí, 88.000 millones de pesos. Ha pasado. Ahí incluye la nominilla que nosotros hemos presentado aquí de Cancillería. Todo. Ha pasado para el próximo año, supera los 200.000 millones de pesos. Una barbaridad. En remuneración, sin haber existido un incremento salarial general de los empleados públicos. Eso significa que lo que ha aumentado son los salarios de los altos funcionarios y el aumento de la nómina, de las nominillas, de gente que no está registrada. Porque es una que la mayoría son botellas. Botellas, ¿no? Y que no responden a la estructura de la institución. Por eso es que el presidente Danilo Medina nunca ha cumplido con la ley orgánica de presupuesto ni con la ley de función pública, remitiendo al Congreso con el proyecto de presupuesto la estructura de puesto de cada una de las instituciones. Esto quiere decir que para ponerle un salario a una persona tiene que tener un puesto con una función definida. Así, si en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay 2 asesores, no pueden haber 21 asesores. Y entonces, si eso llegara al Congreso, el Congreso no podría aprobar el presupuesto de remuneración de empleados para 19 asesores, sino nada más para 2 asesores. Nosotros presentamos aquí en este programa, presentamos un listado de 42 supervisores provinciales. Presentamos de un mensajero que gana 90.000 pesos, presentamos de otro mensajero que gana 75.000. No está en la nómina de personal contratado. Sí, presentamos secretarias que ganan 150.000, recesionistas. No, y gente en la que provincia. En la provincia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y cuánta gente no está viviendo aquí en el país, tiene cargo consular, en embajada, de cobrándose, cobrando lujoso, en dólares? Mucho. En dólares. Y mucho. ¿No? Con algo grave. Para el año que viene, al Ministerio de Relaciones Exteriores le están incrementando en 600 millones de pesos. ¿Qué? Sin embargo, para salud se está disminuyendo en 2.292 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno tiene que llegar... te iba a decir que hay 3 gastos. Si yo somos remuneraciones de empleados, las transferencias corrientes, que ahí está el subsidio eléctrico, lo que se le mandan a los ayuntamientos... y a todos esos órganos periféricos que no hacen nada, que no cumplen un rol social para elevar la calidad de vida de la gente. Los INESPRE, ADE, las cooperativas, todo esto, comisiones, consejos, ¿no? Que están de más. Pues eso que anda alrededor de los 170.000 millones de pesos, más el pago de los intereses, que para el próximo año son 148.000 millones de pesos, más el pago de la deuda que se vence, que son unos 156.000 millones de pesos. Eso significa que de cada 100 pesos de impuestos que nosotros pagamos, el gobierno en esos 4 gastos tendría que buscar 109 pesos. Sobrepasar. Y todavía no hemos hablado de agricultura, de economía, de planificación, no hemos hablado de salud, de inversión, y con algo grave, y es que la deuda nuestra este año
en lo que va de año, el gobierno tiene un incremento diario de deuda de 13 millones de dólares. 13 millones de Todos dólares los diarios. Dólares diarios de endeudamiento este año el gobierno. ¿Y qué se resuelve con eso? Porque el presupuesto debe ser utilizado para darle satisfacción a las necesidades que tiene que demanda la sociedad. ¿Tiene seguridad ciudadana la gente? No, no tiene. ¿Tiene seguridad? Salud. ¿Tiene salud? ¿Tiene una salud de calidad? No la tiene. Educación de calidad. Educación de calidad, imposible. Mira, la primera evaluación que se hizo a los estudiantes de tercer año, es decir, los que han pasado primero, segundo y tercero de tanda extendida en estos 3 años, solamente el 12% pasó la lectura y el 27% pasó matemática. Es decir, que se quemaron todos los muchachos, a pesar del 4% de la tanda extendida, porque ese 4% ha sido utilizado para orquestar la ilusión del desarrollo en la República Dominicana, para decir que se ha disminuido la pobreza porque el Estado le brinda desayuno, merienda y almuerzo en la escuela, que es un ahorro que tienen los padres porque no tienen que gastar ese dinero, a ver si ese dinero le ingresó a la gente para ahorrarlo. Es decir, no ha servido para elevar la calidad Y de los comida profesores. mala. Sí. Hay escuelas aquí que yo sé que botan todas las comidas que le dan de tan mala que De mala. y otros dan de desayuno una galletita con un pedazo de queso. Sí, hay unos videos por ahí. Yo creo que aquí Porque lo pusimos esos esto es una videos. barbaridad lo que hay aquí. Entonces, Entonces, José, lo que yo digo es, bueno, si yo fuera presidente, no lo soy. Yo, bueno, ¿cuánto es que tenemos? ¿Cuánto recaudamos? Bueno, vamos a ir bajando este déficit. Vamos a ajustar el presupuesto. Vamos a disminuir la nómina. Eso es fundamental. En este gobierno de Danilo lo que ha hecho es nombrar gente. Cosa que yo la llamo política letrina. y crear Se instituciones. paga y para la letrina. Y Eso- crear instituciones. crear y disminuir todas esas instituciones que están de más, que no rinden ninguna función. Así es. Por ejemplo, el INESPRE. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero- Eso tiene 40 o 50 millones de pesos al año. Pero si tú te das cuenta, Y así usted coge, son 53 instituciones que no rinden ninguna función. Bueno, vamos a reducir y vamos a hacer el Estado un Estado eficiente. mira, el Fondo Monetario Internacional dice que nosotros tenemos que hacer un ajuste del 3.1% del PIB para disminuir la brecha del déficit. Y el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el despilfarro, el desvío, el malgasto, por la falta de profesionalismo, por el asistencialismo barato que no saca a nadie de la pobreza, No, eso no funciona. se gasta el 3.8% del PIB. Eso significa que para el próximo año, en malgasto van a haber 164 mil millones de pesos, que pueden servir para reducir un poco el déficit y para aumentar la inversión social, para invertir donde realmente la gente lo necesita. Es decir, para elevar la calidad de vida de la gente. Ahora, ¿qué sucede? Tú dices, yo tengo ingresos y gastos. Yo tengo primero que si yo estoy en mi casa y yo recibo 50,000 pesos y estoy gastando 60,000, lo primero que yo tengo ¿Hay que un decir, problema? lo primero que yo tengo que decir en mi casa es, bueno, señores, Vamos a ajustar. vamos a cortar gastos, ¿no? Vamos 3 veces al cine al mes, nada más va a haber una. Hay que comenzar a reducir los gastos y vamos a utilizar el dinero exclusivamente para nuestras necesidades: alimentación, salud, educación, ¿no? Vivienda, gastos básicos que me dan calidad de vida. Ahora, si yo digo, bueno, hay que buscar más ingresos, voy a buscarme otro empleo a ver si me gano por ahí 20,000 para que me sobren 10,000. Pero no, el gobierno busca 20,000, entonces gasta 80 más. Es decir, que en lugar de disminuir porque ha aumentado los ingresos, lo que hace es que aumenta los gastos. Y eso es imposible, eso es insostenible. Por eso es que República Dominicana, cuando lo evaluamos, de cada 100 pesos que yo pago de impuestos, 24 para intereses, el promedio de los países iguales que nosotros solamente son 7 pesos con 60 centavos.
Es decir, que nosotros damos casi el triple más que los países que son iguales que nosotros. Y cuando tú tienes que dedicar el 48% de tus ingresos para pagar deuda, tú simplemente estás quebrado. Pero mire, entonces, esa racionalización del gasto, tú dices, bueno, ya racionalicé el gasto, ahora voy a aumentar los ingresos. Exacto. Ah, pero ¿qué pasa, mi querido amigo? Que un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción y por la impunidad, no tiene calidad moral para pedirle a la población que pague más impuestos. Porque, ¿qué dice la gente? ¿Para qué yo voy a pagar impuestos si al final se lo van a robar? Mejor me voy a lo informal. Por eso el 57% está en la informalidad. Y el que está en la informalidad ni paga impuestos, el trabajador no tiene un contrato que le da seguridad y mucho menos tiene seguridad social, porque no cotiza a la seguridad social ni para la salud ni para su pensión. Entonces, estamos creando una sociedad con un nivel de desigualdad y de irresponsabilidad para el futuro de los mayores. Y ese es el modelo que ha construido el Partido de la Liberación Dominicana, porque le ha dado resultado, porque a través del presupuesto, con todas esas nominillas, con todas esas instituciones duplicadas, triplicadas, le consigue la fidelidad del voto y por lo tanto es lo que le ha servido para tratar. Pero eso ha sido a costa de lo que va a ser el estallido social si no hay un cambio de modelo en la República Dominicana. Porque no es posible que se siga manteniendo este modelo sin que haya una expresión social. Y eso se está demostrando ya. El paro que hubo en el Cibao en esta semana es un indicador de que las demandas sociales comienzan a incrementarse, de que el riesgo social, de que la paz pública... Un paro que no lo ha hecho aquí, ningún partido. Eso claro que sí, casi... el compromiso de la sociedad que va tomando conciencia, porque aquí ha habido un asunto. La clase media alta se acostumbró por todo este tiempo a resolvernos de manera individual lo que tiene que ser resuelto colectivamente. Es decir, tengo un problema de agua, me hago un pozo, una cisterna, me pongo un tinaco, resuelvo mi problema de agua y no me importa el vecino. También tengo un problema de energía, me compro una planta o un inversor o una batería y me resuelvo mi problema de luz. Tengo problemas de seguridad, si puedo pagar un guardián, pago un guardián, pongo una cámara o me enrejo, pongo mi casa como una fortaleza, un fortín para que nadie entre. Es decir, hemos resuelto de manera individual la educación, pagamos educación privada a nuestros hijos. La salud, como la salud pública no sirve, es un disparate, es una falta de respeto al derecho a la salud, pues me compro mi seguro privado. Ya ese nivel de costo de mantenimiento de esos servicios que debe brindar el Estado, la clase media ya no se lo puede dar. Sí. Y más cuando cada día me aumentan los combustibles que afecta a todo lo demás para favorecer a 2 o 3 empresas que son las grandes beneficiarias de este incremento del gas licuado y de los combustibles. En eso del presupuesto hay una responsabilidad compartida, no solamente el Ejecutivo, sino los legisladores. Sí. Porque aquí, lamentablemente, no hay equilibrio en el Congreso. No. Como lo tiene un solo partido, que es el PLD del Congreso, la gran mayoría. Eso es lo que manda el Ejecutivo, se aprobó. Esté bueno o esté malo, se aprobó. Porque hay que estar de acuerdo a lo que diga el jefe, tocar la música del jefe. Así es. Entonces, la responsabilidad es compartida, tanto del que dirige como de esos legisladores que están aprobando eso. Y esto tendrá en el futuro consecuencias, porque la gente se está dando cuenta. Claro. No, y hay que observar lo que está pasando en el resto del mundo. Ya vimos, por ejemplo, como a Keiko Fujimori, la líder, la que discutió las elecciones pasadas, estuvo ahí casi al tri de ser, acaban de dictarle 3 años de prisión. Toledo anda huyendo, ¿no? El otro presidente fue destituido. Es decir, Perú está dando una demostración de lo que es un pueblo que se empodera a través de sus instituciones. El problema es que aquí se han agarrado las instituciones y el Estado se ha convertido en el partido. Es decir, aquí no tenemos un Estado democrático, institucional. Aquí lo que tenemos es un partido
que copa todo y cree que no puede tener consecuencia futura. Y la va a tener. Va a tener. La va a tener. Va a ver. Los pueblos no se suicidan de manera permanente. Y yo creo que este pueblo va despertando, va entendiendo la necesidad de un cambio profundo, no solamente en el manejo del Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso, como tú dices. Mira, nosotros necesitamos que para mire, el 2020... hay un ejemplo del Congreso. Usted, en Paraguay, ¿usted vio? Sí. Fue el pueblo y lo quemó. Nada más faltó que estuvieran adentro los legisladores. Lo quemaron. Y en las próximas elecciones que hubieron, se lo llevaron a todos. Así es. Pero, José, mira, hay un tema que vi que tú lo planteaste en las redes sociales, que es el gasto que hace el gobierno en alquiler de locales. Y hiciste un detalle de cómo se gasta esto, cuando el gobierno pudiera hacer ir reduciendo ese gasto, ir adquiriendo esos locales para el funcionamiento de las instituciones ahí. Entonces, me gustaría que tú nos detalles eso aquí en el programa y nos explicara qué significa eso económicamente para el gobierno y cómo reducir eso. Mira, lo del alquiler, por ejemplo, el Industria y Comercio está en un edificio del Banco de Reserva que le paga 20 millones de pesos mensuales. ¿No? Y así hay cantidad, No hay se un lo gasto. pueden ceder eso. ¿Eh? Pero es mejor que Industria lo compre. Pues claro que sí, el que el gobierno lo compre. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto puede costar ese edificio, por ejemplo? Ponga 200, 300 Ponle 240 millones. Un año, Pero esos un son año. 10 meses. 10 meses de se alquiler. resuelve. Un año, ponle. Pero es que el problema no es solamente los alquileres, es que tú tienes remuneraciones de empleados transitorios, tú tienes incremento de los combustibles. ¿Por qué razón hay que darle combustible a cualquier funcionario, a cualquier director, secretaria, amante, querida de los funcionarios? Que cogen combustible gratis del Estado. Sin control. El año que viene hay un incremento de más de 1.000 millones de pesos para combustible y para salud hay una disminución. Entonces, es que no hay un concepto de prioridad en el gobierno para el uso de los recursos públicos. Igualmente la publicidad y propaganda. El gobierno se está gastando al 30 de septiembre se estaba gastando 10.700.000 pesos diarios en publicidad y propaganda. ¿Para qué? Para convencernos de que vivimos en un país que más crece, de estabilidad macroeconómica, de la revolución educativa, de los hospitales que la clase media no va porque son unos pretenciosos. No, allá, ¿cómo fue que le dijeron? Sí, la clase media no va a los hospitales porque son unos parejeros. No van no. Ahora, el presidente tuvo que ir a Estados Unidos a chequearse un asunto de una dermatitis. Un funcionario que va a un hospital público. Y uno que está imputado, se fue a España a hacer un tratamiento a una rodilla. Exacto. No, pero por Dios, es decir, estamos ante una sociedad falsa, mentirosa, que no han creado una ilusión de desarrollo. Y tres funcionarios que no se fueron en carro a dar jabón, a dar un pésame, sino en un helicóptero. En un helicóptero. ¿No? ¿Por qué es eso? Es que esta es la sociedad de la pantalla, la sociedad del engaño, de la mentira, de la estafa. Crecimiento, ahora mismo me dicen, estamos creciendo 6.9%, pero yo no bebo agua de la llave. Yo no ando seguro en la calle, yo no puedo caminar en un parque con mis hijos, con mi familia, porque estoy temeroso de que me asalten. No puedo andar con un reloj, ni un anillo, ni un celular. El celular no puedo sacarlo en la calle. Entonces, en esta sociedad tiene que haber un cambio de entender que lo que ha faltado es el cumplimiento de la ley, es el ajustarnos a la institucionalidad democrática, es a la separación de poderes. Nosotros no podemos tener una justicia tan dependiente que ocupamos el lugar 130 de 137 países del mundo en falta de independencia del Poder Judicial. Y cuando tú no tienes independencia en la justicia, tú no tienes seguridad jurídica para tus inversiones. Para nada. Para nada. Mira, ¿No? José, tenemos que irnos a una pausa. Pero cuando regresemos, nos quedamos ahí con ese tema, pero también tenemos que hablar el aspecto de China, porque el presidente anda para China. Bueno. Y tenemos que ver también qué impacto tendría esta nueva economía
o esta economía del mundo, la principal economía del mundo, en la República Dominicana. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos en Políticas Públicas. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él. Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido. En mi país, esto es una muela. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Bueno, seguimos aquí en Políticas Públicas con José Rijo, experto en presupuesto. José Rijo, la pregunta que queda en el aire, el presidente dominicano está hoy en una gira oficial por China, la principal economía del mundo, una economía que ha crecido gracias a los controles que ha tenido y que le ha permitido desarrollar políticas económicas en beneficio de esa nación. Entonces, hoy nosotros entramos a tener relaciones diplomáticas y comerciales con una nación que tiene su economía bien controlada, pero nosotros, por todo lo que tú narraste en la primera parte del programa, no tenemos un control estricto de nuestra economía. Quisiera ver una valoración en ese sentido. No, antes de eso, las expectativas que hay, que según los funcionarios del gobierno son muy grandes. Ay, sí. Mira, la experiencia de los países centroamericanos con China no son... Panamá está esperando un canal, en Guatemala, en Salvador. Es decir, que los chinos no son tan dados... No son tan dados a desembolsar recursos así como la gente piensa. Y más un país como República Dominicana que no le brinda oportunidad de desarrollo a sus productos en términos de colocación para el resto. Se habla de la construcción de un tren, ¿no? Ahora, ¿y dónde está la licitación de eso? ¿Dónde está el estudio de factibilidad de eso? ¿Cuál va a ser el nivel de financiamiento de eso? ¿Cómo el país se va a embarcar? ¿Quién lo ha definido como una prioridad en la República Dominicana? Entonces, todo esto es parte de este culto al personalismo, a que por primera vez
un presidente de la República Dominicana va y se entrevista con el primer ministro, aunque lo dudo. Todavía tenemos... Sí, mire cómo es. No, porque hay varias informaciones diferentes. El gobierno anunció que el presidente de China, Xi Jinping, iba a recibir exclusivamente al presidente Medina. Pero son 18. ¿qué pasa? Son 37 presidentes. Sí. Porque hay una feria en Shanghái y entonces lo han invitado a todos. A él lo van a recibir una visita protocolar, una entrevista protocolar, como se hace aquí con las cartas credenciales. Claro. Y van a ir pasando los diferentes presidentes. Allá el protocolo es riguroso. No es una potencia como los Estados Unidos, que usted ve que si va el presidente de los Estados Unidos, entonces ya echan 2 días en una hacienda aparte, y esto para aquí y para allá. Eso no es así, ¿eh? No. Entonces aquí yo creo que las expectativas están muy por encima de lo que va a ser. No, pero nada más hay que ver quién fue que lo recibió. ¿Quién recibió al presidente? El asistente del vicecanciller. Del canciller. El asistente. Asistente cualquiera, ¿eh? Entonces, no, lo que yo digo es que se han hecho una expectativa demasiado grande. Y bueno, vamos a esperar porque los chinos tampoco sueltan su cuenta así. Y cuando prestan hay que pagarle. Ahí está el ejemplo de Venezuela. No, y que mucha a Maduro lo dejaron enganchado el año pasado, esperando $5,000 millones. Nunca llegaron porque ellos no vieron cómo se iba a devolver el asunto. Sí, y entonces República Dominicana va entrando ya calificada por Moody's en alto riesgo de su deuda, es decir, con cada día disminución de posibilidad de pago. Entonces ya una calificadora de riesgo está planteando eso significa que ya República Dominicana comienza a entrar hacia unos niveles difíciles de financiamiento. Sí, y cuando usted coge el ajedrez geopolítico de los países, ¿qué representa la República políticamente? Dominicana? Mire, aquí dijeron eso, y la Cancillería china solamente mencionó al presidente Díaz-Canel de Cuba, y después al de Panamá, después los otros fue en la red. Porque aquí le gusta estar hablando. Es el culto del personalismo. Y hay que ver las cosas. Lo que pasa, yo le llamo lambonismo también, porque hay de todo eso. Pero mire, hay un tema que no nos puede quedar, y es el de los combustibles. Usted sabía que ahora, el día 5 de este mes de noviembre, se va a instaurar un nuevo bloqueo al petróleo iraní. Y eso, los iraníes están diciendo que no va a pasar nadie por el estrecho de Hormuz. Así es. Y que hay una crisis planteada con el petróleo, lo que conllevaría a un aumento en los precios del petróleo. ¿Cómo afecta eso a la República? Mira, para el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto sometido al Congreso para el próximo año, el gobierno está estimando el precio del barril de petróleo en 62.9 dólares por barril, cuando todas las estimaciones están cercanas al $70 por uno, sin contar con esa situación geopolítica del Oriente. Es decir, que solamente eso va a significar más de 150,000 millones de pesos para la República Dominicana de déficit para el próximo año. Es decir, que no es verdad que el déficit se va a quedar en apenas 76,000 millones de pesos. Porque la estimación del precio del petróleo con el cual se hizo el presupuesto para el año que viene no se corresponde con el crecimiento. Ahora bien, ¿qué pasa con los combustibles? Los combustibles están normados primero por una ley que establecía claramente que el subsidio al gas que el gas licuado de petróleo, el único que no iba a tener impuesto era ese gas licuado para uso doméstico. Está en la ley. Eso está en la ley. Pero eso lo aprobamos nosotros. Sí. Y para uso. Ahora, ¿qué pasó? Como el gas licuado de petróleo no tenía impuesto, el parque vehicular se desarrolló enormemente y se transfirió, se fue a gas. Eso ha tenido una demanda mayor de gas. Y para complacer a dos compañías, que son las que almacenan el gas que traen, le pusieron una cuota para que ellos mejoraran sus instalaciones. Fue José del Castillo, cuando estaba en Industria y Comercio, hizo una resolución que el mismo ministro de Hacienda ahora, Donald Guerrero, dijo que se iban 3,000 millones que se estaban perdiendo. Pero más, dijo, son más. Son más. Y entonces lo ponen como una distorsión.
No, y hay otra Eso cosa. es corrupción. Eso Hay es otra robo. cosa peor. Hicieron ese aumento para que una empresa privada, Cuastar, aumentara sus instalaciones. Sí, el mejoramiento de sus instalaciones. ¿Y cómo es esto? Así Pero es. eso no es una empresa privada. Ahora, eso te lleva a ti a lo como se llama este programa. Políticas públicas. Son las acciones del gobierno que tienen que beneficiar a la sociedad, a la gente, a la calidad de vida. Y esa es una política pública que crea un privilegio para una y dos compañías. Porque todas las acciones del gobierno son políticas públicas. Ahora, ¿para qué son las políticas públicas? Para colocar los recursos suficientes y oportunos para que la gente tenga seguridad, salud, educación, vivienda y las instituciones, los órganos funcionen adecuadamente. Tú, por ejemplo, ¿qué pasa con los ayuntamientos? Que usted es un hombre municipalista. Sí. A los ayuntamientos, no, eso está en su yugo. Para el próximo año deberían asignarle 60.300 millones de pesos. Y está fijo en 16.000. 17.500. El 2.9% en lugar del 10%. ¿Pero por qué? Porque de esa manera se mantiene el control desde la presidencia. Por eso se crea un programa de que Ciudad Limpia. Dominicana Limpia. Dominicana Limpia. ¿Cuánto le cuesta al Estado en empleados y en eso? Para que compre 500 millones de pesos en rastrillo y podadora para llevárselo a los ayuntamientos. No, como vi yo el secretario de la Liga entregándole a los alcaldes sopladoras. Sopladoras. Cuando eso debe ser parte de un programa diseñado por estratégicos del local de los municipios. Sí. ¿No? Mire, pero también existe desarrollo provincial, desarrollo barrial, oficina de desarrollo de la comunidad, comunidad digna. Todo eso y todo eso es de ayuntamiento. Todo eso es de ayuntamiento. Entonces, si quitamos todas esas instituciones, no economizamos 1.000 millones de pesos en salario y en botadera y se lo dedicamos más. Entonces tú vas a tener para los ayuntamientos un mayor presupuesto, donde también hay que exigirle transparencia, mejor gerencia, lo que ha sucedido capacitarlo. Aquí se le han quitado funciones y atribuciones a los ayuntamientos. Usted le puede subir el presupuesto y asignarle las nuevas funciones y atribuciones, pero aquí es peor porque aquí tenemos un ministro de Obras Públicas de este gobierno que es el gran concentrador de las funciones. Usted ve un ministro de Obras Públicas asfaltando calles, haciendo acero y contenedor, cuando eso son funciones municipales. Sí, y no sé qué vial, una vaina vial, un programa vial que tiene. Y agrégale eso, la seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana, la construcción de escuelas y de centros de salud, de atención primaria en salud. ¿Quién debe de diseñar y decir dónde hay que construir una escuela? Es el gobierno local. Los ayuntamientos. Los ayuntamientos. No, y deberían tener la salud primaria y educación. Sobre todo la parada de guagua. Y además, que si un ayuntamiento, si un municipio se desarrolla y es productivo, debe de tener mayor transferencia de recursos. No debe ser en función solamente de sus habitantes. Tú tomas Jaina. Jaina es uno de los municipios que más producen al fisco de impuestos por todas las instalaciones que tiene. Sin embargo, Jaina es uno de los municipios pobres de este país. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque no se le devuelve lo que produce Jaina. Mire qué es lo que pasa. Cuando el ministro de Obras Públicas asfalta, en el asfalto hay unas buenas comisiones. Entonces, por eso los ministros concentran esa función para ellos. Para el próximo año hay más de 10.000 millones de pesos en asfaltado. Mira, usted sabe cómo es. José, ponen 3 metros y dicen que son 5. José, otro tema que aquí en la mesa de políticas públicas nos ha preocupado mucho es el tema de la tasa del dólar. Para el año que viene, la tasa del dólar se encuentra en la actualidad a un 50 por 1. El presupuesto fue hecho a una tasa de un 52 por lo que se presume que va a haber un alza del dólar y pudiera el año que viene terminar a un pronóstico, uno quizás exagerando, a un 55 por 1. La pregunta que yo te hago, eso, ¿en qué término perjudica a la economía diaria del dominicano?
¿qué política puede hacer el gobierno para mantener una tasa estable o disminuir el costo del dólar? Mira, lo del dólar es... el dólar ha sido un instrumento de política monetaria para el gobierno tratar de mantener el nivel de inflación que proyecta cada año. Si proyecta una inflación de 4%, más o menos 1%, dice que va a terminar este año por encima del 3%, es decir, por debajo de la meta. Entonces, la política, si se necesita, si el dólar comienza a presionar porque hay una demanda de dólares natural en un mercado, ¿qué hace el Banco Central? Que de una vez emite letras, recoge peso para que no se busque el dólar, para mantener una tasa del dólar ficticio. Porque tú dices, bueno, es bueno mantener la tasa del dólar controlada para que no haya mayor inflación. Pero ¿qué sucede? Que tú estás penalizando al sector exportador. Y como la política de control de la moneda ha sido para beneficiar a los importadores, el sector productivo nacional no se ha desarrollado, la industria nuestra no se ha desarrollado. Y por eso es que la balanza comercial que nosotros tenemos el año pasado fue de más de 9.000 millones de dólares de diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos. Porque si tú, un exportador, cuando tiene que comprar la materia prima para importar su materia prima, tiene que comprarle el dólar al 50.3 que está ahora, ¿no? Pero cuando vende su producto en el exterior, tiene que entregarle esos dólares al Banco Central al 49.60. Entonces hay una manera de penalización al exportador. Al importador sí le conviene, ¿no? Porque va a vender y va a necesitar menos peso. Entonces, el dólar es parte de toda la política de falsedad que tiene la República Dominicana. Y para el año que viene se está proyectando que termine en 52, 53 por 1 nada más el dólar. Pero ¿qué pasa? Que la República Dominicana necesita buscar prestado para el próximo año 232.000 millones de pesos. Ay, virgen. Bueno. Y para ello pretende colocar 190.000 millones de pesos en bono. Ya el 73% de nuestra deuda está en bono. No es con organismos, no es con el BID, es con ese mundo especulativo de los mercados de valores. De los buitres. ¿No? Bueno, hemos llegado al final. Queremos darle las gracias y dejarle abierta la invitación. Porque se nos quedan muchos temas de carácter importante, económico para el país. Vamos a una pausa. Gracias a ustedes. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él. Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido.
Bueno, continuando con política pública, aquí tenemos a Anthony Brito, que viene a hacer una aclaración, que ayer dijimos que había un asunto que lo habían sometido, un allanamiento que había hecho un fiscal Sí. sobre una venta de visas y que lo habían cancelado. ¿Cómo es el asunto, Anthony? Vamos a aclarar esto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero es que nunca a mí se me ha hecho allanamiento. Bueno. Segundo es que sigo laborando de forma normal en Cancillería. Tercero es, nunca he sido arrestado por nada. Nunca he pisado una prisión. Yo he sido un joven que he venido forjado del Partido Revolucionario Dominicano, de la región Oriental 3, eso en Santo Domingo Este. Sí. Sin ser hijo de ningún dirigente, mérito propio, creado. Cuando yo entré al Partido Revolucionario Dominicano, era repartiendo la carta de invitación que mandaba la Secretaría General. Yo iba a la casa de los dirigentes. Y ahí me fui forjando y fui haciendo vida política. Pero yo quise pasar por aquí y hacer la aclaración porque me han llamado. Yo realmente no pude ver el programa. Estaba en Cancillería laborando en ese momento cuando me dieron la información. Y yo creo que era presto venir a hacer la aclaración de que no nos hemos visto involucrados ni nos vamos a ver nunca. Muy bien, muy bien. En casos similares. Te agradecemos que haya venido y nosotros bajo ninguna circunstancia aquí hacemos un programa para hacerle daño a nadie en términos personales. Una información ni incorrecta. Nada. Ahora, nosotros, avalados por una fuente que nos dio la información que nosotros hasta ese momento creíamos creíble. Sí, exactamente, y queríamos creíble, dimos la información. Mire, pero ya y queremos decirte, con eso aclarado, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Y usted no va a aspirar ahora en la convención? Elección? Bueno, nosotros estamos aspirando en este momento a la Secretaría General del municipio de Santo Domingo Este. Esas son las aspiraciones que tenemos en este momento. Sí, en la próxima convención, que estamos esperando ya que se fije fecha. Y en eso que estamos inmiscuidos ahora mismo. Muy bien. Muy bien. Eso demuestra, porque Anthony no es del rescate del PRD, que hay que aclarar eso. Claro. No, ya está claro el tema, claro. ya lo demostró. Entonces, Anthony, que es de la corriente del ingeniero Miguel Vargas, porque hay que decirlo así, es un compañero que también exige convención, compañero Miguel. Así que estamos esperando. Hay que rotar la dirección. Sí, lo bueno es que en el espacio también acá se nos abran las puertas. No. Para venir a presentar ideas. No, pero lógico, tú vas a venir un día a sentarte ahí. Sí, claro. A que discutamos el posible partido que merecemos los PRDistas. Al cual ustedes pertenecen. Claro que sí. Sí, no se han ido, se mantienen. No, nos mantenemos y nos quedamos. Aquí esto está abierto para tus aspiraciones y todo lo que tú quieras exponerle a la población. Nada, decirle que después estaremos pasando por aquí para tratar temas directamente políticos del partido. Y quiero decir a nombre del productor de este programa, el doctor Andrés Enrique, que este programa no es solamente de la corriente, esto es un programa de los PRDistas, ¿verdad? Para que promuevan es del pueblo. Del pueblo, sí. El PRD del pueblo. Entonces, que nosotros aquí nuestras diferencias caen solamente en lo mero político, en el margen político. Nosotros no tenemos nada personal con nadie. Cuando Anthony nos llamó, con mucho respeto le atendimos. Miren la reciprocidad que ha habido aquí. Entonces, para que la lucha que está librando la corriente, la que encabeza Andrés Enrique, que es el que encabeza el expediente que está depositado en el Tribunal Superior Electoral, que se va a conocer el 19, porque es Andrés que encabeza eso no encabeza a nadie. Andrés y César Guzmán son los dos demandantes de que se haga una convención en el PRD. Bueno, hasta mañana, llegamos al final. Muchísimas gracias.